tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Mantener. Bueno, ya lo hemos escrito. José Antonio Kast arrasó en la segunda vuelta de Chile. La centro derecha ha ganado en Chile, la izquierda ha sido derrotada. Pero hay problemas en el próximo gobierno de Chile. No hay mayoría holgada en el Congreso, en las dos cámaras. Y probablemente la izquierda va a desarrollar una feroz oposición en las calles y en el Congreso. La izquierda chilena, con el Partido Comunista de Chile, es una de las izquierdas más sofisticadas de la región. Y José Antonio Kast tendrá que enfrentar todos esos problemas, todos esos desafíos. Bueno, y uno de los desafíos que tendrá que enfrentar José Antonio Kast es la migración indiscriminada que ha promovido la izquierda en Chile y que ha comenzado a erosionar las instituciones, la ley y el orden, como se suele hablar, y que de una u otra manera también explica el, el desencadenamiento de una ola criminal que nunca había existido en Chile, una sociedad más o menos ordenada. Y en este contexto, Kast ha señalado que va a expulsar a los migrantes ilegales. Y en el acto, un anuncio de ese tipo genera un problema con el Perú, porque esa migración ilegal, ¿por dónde va a salir? No vas, bueno, tendría que salir por mar y ser enviado hacia las costas de Venezuela. Entonces, cuando el presidente Kast desarrolla este tipo de anuncios, inevitablemente se habla de un corredor humanitario por el Perú que debería pasar por Ecuador, que debería pasar por Colombia hasta llegar a Venezuela. Pero todos sabemos que ese corredor es difícil de organizarse. A lo mucho ese corredor podría llegar hasta Ecuador. En Colombia está el presidente Petro, que seguramente jugará con la lógica de la dictadura del eje chavista en Venezuela. Bueno, para reflexionar estos temas, el día de hoy hemos convocado a Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ex canciller de la República, diplomático de larga trayectoria, que ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Rodríguez Mackay, gracias por el diálogo. Víctor Andrés, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, antes de empezar por el problema que nos convoca el día de hoy, que es este eventual problema migratorio en el sur, quería preguntarle su opinión sobre el triunfo de Kast en Chile, ¿no? Kast, por cierto, es acusado de ultraderechista por no tener una visión simplista del régimen militar de Pinochet. Kast cree que el régimen militar de Pinochet se debe a que Allende proponía un régimen soviético. Comentarios sobre el triunfo de Kast. A ver, yo creo que José Antonio Kast es visto como un hombre de la ultraderecha chilena, no solamente porque hizo un reconocimiento de Augusto Pinochet Ugarte, cuyo gobierno yo quito la ideología de por medio y objetivamente le dio prosperidad a Chile. ¿Alguien podría decir lo contrario? Yo creo que nadie, sensatamente, independientemente si fue o no un dictador, porque ha habido dictadores en Chile, en Perú, yo siempre hablé de 3 dictadores que hemos tenido: Augusto B. Leguía, Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori. Los 3 tuvieron carácter y a mi juicio hicieron cosas por el Perú. Punto aparte, volvemos. Yo creo que Kast ha conseguido, Víctor Andrés, una victoria por 2 cosas fundamentales, ¿ya? La primera de ellas es por un asunto de las relaciones internacionales. ¿Qué quiero decir? Hay un desgaste, pues. Siempre el que tiene poder al final del mandato se desgasta. Así sea bueno, pero hay un desgaste. Y en este caso es un desgaste mayoritario porque el que gobierna Chile, Gabriel Boric, es un incapaz total. O sea, su gobierno no ha sido lo que se esperó para Chile, la recuperación de Chile, la situación que estaba pasándole, nada, no tuvo altura y ha sido calificado por la propia opinión pública y los especialistas en Chile como uno de los peores gobiernos que ha tenido nuestro hermano país del sur. O sea, aquí las cosas objetivas. Y lo segundo es porque esta ciclicidad de las relaciones internacionales le está llegando a Chile en un momento
en que ha perdido ritmo, ha perdido la tónica, ha perdido la brújula y tiene que recuperar el tiempo. Es decir, Chile según los estándares de Chile. A Chile no lo podemos medir con Perú, con Argentina, no. Chile, según sus propios estándares, ya hace buen tiempo los ha perdido. Incluso si tú miras la literatura chilena, intelectual chilena, ellos siempre se han considerado un estado intermedio, aunque no lo sean, pero se han considerado un estado intermedio. Imagínate, o sea, para que la gente que nos ve y nos escuche, un estado intermedio es un estado que está en la mitad, por eso es intermedio, y luego viene una enverdeada ya de potencia. ¿Te imaginas esa visibilización con que los propios chilenos construyeron su destino? Bueno, ese estado intermedio que dicen los chilenos que han tenido, yo no creo que sea tanto así, pero lo ven como que ha habido una suerte de momento por parte del gobierno de Gabriel Boric. Pero como parte de eso, y ha anunciado que va a expulsar a los migrantes ilegales de su país. Bueno, la única manera de expulsar a los migrantes ilegales no es por mar, tampoco es por la frontera norte, ¿no? Es por la frontera sur, es decir, con la frontera sur del Perú. Sí. ¿Qué significa esto como problema migratorio para el Perú? Que es el tema que nos... Primero quiero decirte, Víctor Andrés, que la ecuación migración con criminalidad transnacional es una ecuación que se viene cumpliendo desde hace ya buen tiempo. América Latina, así como Europa, no ha estado exenta de ello. Ecuación, criminalidad organizada, transnacional y migración. Las dos van juntas. Esa realidad que le ha pasado a Perú, vivimos el impacto de la criminalidad, le está pasando también a Chile y a algunos otros países de la subregión, de la región. Y entonces, claro, tú te acordarás, y en esto tenemos que ser muy objetivos, la primera vez que aquí en el Perú planteamos en primera persona el corredor humanitario, yo recuerdo mucho, tengo los periódicos, ¿qué es eso, doctor Rodríguez Mackey, que está usted hablando de corredor humanitario? Bueno, el corredor humanitario es exactamente lo que le estaba pasando a Europa con la llegada de la migración de los árabes, de De los Siria, islámicos, sobre todo de Siria con el Estado de Islámico. Siria por la guerra, ¿te acuerdas? Y hablábamos del corredor humanitario y de las cuotas que Europa supo de una u otra manera llevar adelante, algo que América Latina, América del Sur jamás se sentaron con capacidad para articular cuotas. ¿Cuáles cuotas? Mira la cantidad de lo que tiene Colombia, cerca de 3,5 millones, y Perú casi 2 millones, y los demás países disímil. Eso nunca hubo cuotas, tenemos que ser muy claros. El problema existe, está hecho, y claro, Kass, cuando candidato se fue a la frontera, ha hecho bingo porque por, por ese viaje que hizo a la frontera con Perú, ha alcanzado incluso esos casi 20 puntos, que un latigazo para la izquierda chilena, hay que decirlo abiertamente. Y entonces yo creo que el corredor humanitario sí funciona, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona? A ver, Con buena ahí voluntad. claro, ahí déjeme preguntar. Usted dice, sí funciona, pero eso depende del gobierno de Venezuela y de Colombia. Porque mire, el corredor humanitario puede llegar hasta Ecuador con buena voluntad, pero Ecuador no va a recibir De eso te a hablo. una población que no va a poder pasar por Colombia. Por eso te digo, o sea, ¿qué cosa es buena voluntad? Voluntad cuatripartita, si no, eso no funciona. O sea, eso debe estar claro. Entonces, por eso es que sacar, como que pretende Kass, a los migrantes y ponerlos en la zona de frontera, eso no es solución. Eso es más bien un acto irresponsable que se vaya a hacer porque nos traslada el problema a los peruanos. Un problema que lo inicia Chile, porque ya están en Chile los migrantes que llegaron en los tiempos de Gabriel Boric en grandes cantidades, y también en los tiempos de Bachelet, hay que decirlo, y Piñera un poco también. Pero digamos, todo este proceso
tiene que ser visto con voluntad político-diplomática. Si no la hay de manera cuatripartita, no estamos hablando nada, no se va a llegar a nada. Pero lo más probable, señor Rodríguez Macay, claro, tenemos la esperanza de que la flota naval de Estados Unidos produzca un derrocamiento por una crisis interna de la dictadura venezolana. Lo más probable es que si el chavismo sigue en el poder y Petro, digamos, continúa al mando de Colombia, no se produzca este corredor humanitario y en realidad exista una presión por trasladar el problema de Chile a Perú, de Perú a Ecuador, o de Ecuador a Perú, o de Perú a Chile. Entonces, fíjate, justamente allí es donde tiene que actuar lo que yo siempre hablaré, Víctor Andrés, de la necesidad de tener carácter en una mesa. Nosotros hemos tenido la iniciativa, el Perú ha tenido la iniciativa ahora nada más, de instalar un comité binacional. Ya se instaló el comité binacional hace semana y media y justamente en 3 días más se instala una mesa operativa sobre el tema migratorio. Bueno, en esa mesa hay que decir el escenario posible que tú estás planteando, que vamos a pensar y a creer, yo tengo fe en que Maduro caiga y pronto, ¿ah? Pero digamos, en el escenario que no pase aún, hay que decirle a Chile que los que llegan a la zona de frontera no van a entrar al Perú. No hay forma de que entren. ¿Qué tiene que hacer el carácter peruano de imponer la regla del sistema westfaliano de zona de frontera? Tendrá que Chile retornarlos a su territorio, pero no van a poder entrar. Entonces, eso es lo único que queda, tener carácter para decirle a Chile que no hay formato alguno para que Perú reciba más de lo que ya nos dieron los tiempos de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y qué apreciación le merece la reacción del gobierno peruano, del presidente Gerí? ¿Sabe usted de alguna decisión al más alto nivel? ¿Se están movilizando a las Sí, Fuerzas a Armadas? ver, yo he dicho que el hecho mismo de que se declare el estado de emergencia en la zona de frontera me parece bien, pero me parece mal que quien presida, quien pilotee el estado de emergencia otra vez sea la Policía Nacional. Por eso es estado de emergencia. Aquí en el Perú eso no se quiere entender bien, porque si ese estado de emergencia es un régimen de excepción, ¿cómo es posible que durante un régimen normal y un régimen de excepción la policía siga teniendo el control del orden interno? Eso, ahí está lo errado. Régimen de excepción, pero sea las Fuerzas Armadas las que lideren el proceso. Y en segundo lugar, nuestra diplomacia, la nuestra es ducha, conoce estos trabajos, no hay neófitos en la Cancillería, es lo que te quiero decir, y menos el canciller, que conoce muy bien lo que estamos hablando, bueno, pero carácter, para que Chile entienda, y el canciller que va a tener CAS, que todavía no sabemos quién va a ser, por ahí ya, si me sopla te aviso, pero lo más probable es que CAS tenga que escenificar un resultado concreto con el discurso del candidato y digan, no, el candidato es coherente porque hace como presidente lo que dijo. Entonces ahí es donde tenemos que ser absolutamente contingentes y previsores para no permitir que este discurso político de CAS prospere en la dimensión que pueda desbordar la zona de frontera. Mucho carácter para eso. No, estamos frente a otro problema que puede, porque el Perú, digamos, este, pero qué tragedia la que causa una dictadura como la venezolana, digamos. Mira, Es una tragedia humanitaria que es mira, similar a la que ha causado el Estado Islámico en el Medio Oeste, en el Medio Oriente, ¿no es sí, verdad? mira, pero esto sí es bueno que lo hayas puesto en esta entrevista para que la gente tome conciencia a la hora de votar. Yo he conversado con muchos venezolanos, he hablado con muchos venezolanos dentro y fuera del Perú,
No te imaginas el nivel de arrepentimiento con un discurso de un caudillo, porque eso se hizo Hugo Chávez, un caudillo, llamó la atención, el comandante, etcétera, que se levantó y luego cae y luego otra vez gana elecciones para perder, porque eso le ha pasado a Venezuela, más de 25 años de su vida del siglo XX y XXI. O sea, ha perdido tiempo Venezuela. ¿Y por qué? Por no votar con conciencia, no votar bien, dejarse llevar por los apasionamientos. Por eso es que tenemos que mirar en el espejo venezolano, nosotros los peruanos que tenemos aquí a poquito nomás un proceso de elecciones, no minimicemos nuestro futuro, no ideologicemos nuestro futuro. Tenemos que pensar en nuestras generaciones, las que vienen, nuestros hijos y nietos. De lo contrario, podríamos colapsar. El Perú tiene todas las condiciones, Víctor Andrés, para superar el tema migratorio, pero hay que tener primero política de Estado en el tema migratorio y de manera paralela política de Estado en el tema de la criminalidad. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si tú implantas en el Perú la pena de muerte, entonces será una pena de muerte para que apliques a extorsionadores o a violadores, entre ellos seguramente los migrantes. Vas trabajando de manera paralela y vas cotejando sinergias para minimizar, ¿no es cierto? Para buscar atenuar o erradicar todo aquello que es negativo, es malo para nuestros países. Ahora, ojalá que en la relación entre Perú y Chile pese esta nueva geopolítica que parece emerger, ¿no? El presidente Trump, por ejemplo, dijo eh, que no iba a ayudar a Argentina si es que votaban por la izquierda. Bueno, Javier Milei ganó la elección de medio término. El presidente Rodrigo Paz en Bolivia, uno de sus primeros anuncios fue romper con el eje bolivariano, no invitó a Cuba y a Nicaragua y anunció el regreso de la DIA. Y Kass va por ese rumbo. Entonces, Yo creo eso es una geopolítica nueva. es una geopolítica nueva, es una geopolítica, hay que decirlo así, mira, de estado de necesidad. Lo necesita Estados Unidos y lo necesitan países como Perú, que no tenemos que pensarlo mucho. Es más, yo me atrevería a decirle a través de tu programa que te ve tanta gente, al canciller que prepare una bilateral Geri-Trump. Es muy importante que se haga, porque este es un gobierno que tiene 8 meses por delante, pero es un gobierno del Perú, no es un gobierno de transición propiamente dicho, es un gobierno del Perú que durará 8 meses. ¿Ah? Y que preparen sinergias para volver a tener lo que nunca hemos tenido como los tiempos de Augusto Beleguía, de la relación imbricada entre Perú y Estados Unidos. La hemos perdido en el tiempo por mucho China, China, China. Que se molesten los chinos, yo no lo sé, pero tengo que decir las cosas abiertamente. Los chinos están aquí, este no es su espacio, digamos, su espacio geopolítico vital no es América del Sur, están aquí, por eso Estados Unidos también se involucra y quiere recuperar espacios, pero nosotros no nos vamos a pelear con los chinos, pero los chinos tienen que entender que vamos a convivir geopolíticamente con Estados Unidos y con los demás. El multilateralismo, que vengo diciéndolo casi como letanía en clases, en conferencias dentro y fuera del Perú, es lo único que está en estos momentos en la dinámica de la mirada internacional peruana. No hay otra elección. Lo digo desde el realismo político, Víctor Andrés. Tenemos que trabajar para el multilateralismo. No nos pongamos la camiseta de un solo país porque eso nos puede hacer daño. Y los daños, ya sabes tú, cómo pues, generan consecuencias para largo tiempo a países como el Perú, que es un estado periférico, no es un estado central, no es un estado intermedio, somos un país periférico, pero con una envidiable posición geopolítica que ya muchos quisieran tener la postura peruana en el sistema global. De acuerdo, de acuerdo. Infinitamente agradecido, señor Rodríguez Macay, por estas interesantes declaraciones. Estamos en un nuevo momento para la región, para América Latina, para América del Sur. Y bueno,
tenemos que seguir conversando sobre estos De temas. todas maneras, Le agradezco infinitamente, señor Rodríguez Macaco. gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así seguimos avanzando. Gracias.